Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a esto que es el Florentino y a este que es el análisis de la semana de la geopolítica, de las noticias, de lo que está pasando en el mundo, que como cada semana siempre el mundo está al borde y siempre los titulares están a la orden del día porque estamos viviendo en tiempos ultra convulsos, ultra movidos a los que hay que echarle bastante el ojo. No pude hacer este video la semana pasada por cuestiones personales, pero aquí estoy para traerles más o menos el resumen de estas últimas 2 semanas para que estemos enterados y mejor preparados para esta semana y estas semanas que vienen por delante, que prometen ser movidísimas. Así que si les gusta esa idea, por favor vengan acá, relájense, denle like de una vez, suscríbanse, compartan el video para que llegue a más y denme su opinión, porque recuerden que yo estoy en la tarea de tratar de formarme una idea personal, de tener una mejor opinión para mí mismo y para ustedes. Así que nos dos nos fortalecemos en este intercambio, yo dando la idea y ustedes dándome feedback. Les encanta ese plan, así que vamos a empezar de una vez, queridos amigos, y lo haremos por Estados Unidos. Precisamente, fíjense, aquí en la pantalla solo tenemos dos polos en esta ocasión, Estados Unidos, Francia, pero principalmente Estados Unidos porque está siendo el epicentro de una tormenta mundial, una tormenta global que se ha desencadenado desde la semana pasada y que hoy por hoy sigue arremetiendo y todo el mundo está en vilo, todo el mundo está esperando y a la expectativa de lo que va a pasar en las próximas semanas, en los próximos meses, incluso mañana mismo, o bueno, mañana que estaré sacando este video, ya se darán cuenta de cómo golpea a los mercados porque de pronto mañana también es un lunes negro, así como el jueves fue un lunes negro para los mercados. ¿Pero por qué?, se preguntarán. Primero que todo vamos a ver qué fue lo que ocurrió en estas últimas 2 semanas que no estuve. Y esto es lo primero que vimos porque varias cosas sucedieron. Una de ellas fue el escándalo de Signal, en el que por algún motivo y en un grupo de chat, así como cualquiera de ustedes o yo tendría un grupo ahí de chat con los amigos, con los compañeros de trabajo de la universidad, qué sé yo. De repente se pudieron a compartir, incluso les faltó poner memes, pero también pusieron sus emoticones y toda la cuestión, compartiendo los planes de cómo iban a atacar en Yemen. Ahí, compartidos en un canal de Signal, en un chat grupal de Signal, en el que por alguna razón había un periodista. ¿Por qué? No lo sé, pero en fin, había un periodista allí metido que fue el que finalmente filtró la información a la media, y ahí es donde todo el mundo se dio cuenta que ellos estaban planeando esta información y efectivamente iban a bombardear a Yemen, a los yemeníes, que en este momento son como lo más valiente que hay en el mundo, de verdad que sí. Así que fue todo un escandalazo. Desde la Casa Blanca culparon fue a Signal por este tipo de cosas, pero pues, porque había entonces un periodista, todo un descuido monumental que no hace sino poner un poquito de manchas en la administración Trump, y claro, él haciendo como siempre control de daños, porque habían altas cabezas dentro de este grupo en el que estaba también J.D. Vance, estaba el Ministerio de Defensa, mejor dicho, un montón de cabezas que quedaron un poquito en ridículo con este asunto. Además de eso, la semana pasada, antepasada, vimos que las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia siguen avanzando y llegaron a un término, o mejor dicho, a un acuerdo en el que harían una tregua en el Mar Negro. Con eso te permitiría pues tener el cese de hostilidades allí en el Mar Negro y también que transite por este mismo lugar, pues lo que es el grano. Los granos pudieran otra vez transitar, y para eso plantearon desde el lado ruso que hayan mecanismos en el cual puedan verificar que efectivamente los barcos vayan cargados de grano y no de armas, que es lo importante, o es lo que ellos quieren cerciorarse, de que no vayan armas, sino que vaya el grano, el trigo, que es el que necesita salir a los distintos países que lo necesiten realmente. Así que las conversaciones siguen dándose y esperamos que en esta semana ya anunciaron de que se van a dar más conversaciones, una nueva conversación. Recordemos que lo que se está dando entre Estados Unidos y Rusia son los pasos para la negociación en cuanto a Ucrania y también el acercamiento y la descongelación de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. De esa manera, pues, vamos a ver qué ocurre, porque estos son dos de los grandes jugadores en el mundo. A ver qué termina por coserse entre estos dos.
Esto también, igual Putin también no se quedó muy callado esta semana por una cuestión, y es que Trump presionó a Rusia con el tema de aranceles al 50% al petróleo. ¿A qué se refiere esto y por qué lo dijo? Porque a partir de lo que estábamos viendo de las conversaciones y estos acercamientos que ha tenido Trump con Rusia, pues muchos han dicho tipo como pues ustedes están muy de amiguitos y así, y en esto pues Trump no se puede quedar como el que cede completamente todo, aunque sabemos que en este momento está luchando por prevalecer en la hegemonía mundial. La lucha de Trump es por prevalecer a la cabeza del mundo. Y por eso también lanzó digamos, podríamos decir entre comillas, amenaza en la que dice que va a castigar a los países que compren petróleo ruso entre un 25 y un 50% si el mismo Putin no cumple o no ayuda con los avances en el tratado de paz, pues para acabar la guerra en Ucrania. Así que si él no colabora, si Rusia no colabora para terminar el conflicto, él pondría estas sanciones a los países que compran petróleo ruso, que básicamente hay muchos países que compran en este momento petróleo ruso, incluyendo países de Europa, pero que van por otra ruta porque directamente no se lo compran, sino por otra ruta, lo cual encarece un poco también este precio del petróleo. Así que ahí está Donald Trump dando de nuevo un poquito, mostrando que él tiene o maneja o quiere posicionarse, tener una mejor posición y demostrar que tiene dominio, que tiene músculo todavía ante el mundo y ante los rusos. De la misma manera, pues Putin en esta misma semana también dijo que hay que plantearse, o mejor dicho, hay que tomarse en serio lo que está diciendo Trump de tomarse Groenlandia, de poseer Groenlandia. Recordemos que ya lo ha dicho Trump desde hace tiempo de que él quiere que Estados Unidos tenga a Groenlandia y que se va a hacer con ella de una u otra forma. Sea que ellos lo acepten, que él dice que les convendría a los groenlandeses unirse de repente a los Estados Unidos, o si no, que él tiene la fuerza como para tomarse, así directamente lo dijo, tiene la fuerza para tomarse a Groenlandia y que sea parte de ellos. Putin nos viene a recargar de que esto va en serio, de que esto no es broma, de que esto, en sus palabras, no es ninguna exageración ni nada por el estilo, sino de que realmente lo quiere. Groenlandia resulta ser un sitio geoestratégico, ya lo habíamos discutido en una ocasión anterior, es como un escudo en la parte norte para los Estados Unidos, ahí, un escudo para los Estados Unidos, también una posición que le puede dar minerales, de cierta manera, y que geoestratégicamente es perfecto ahora que tenemos el calentamiento global, donde se están derritiendo los hielos, y van a tener este control por el océano Ártico, en el cual ya Rusia también está, pues, enfrentándose a los Estados Unidos, o mejor dicho, está compitiendo en esta zona del mar Ártico. Así que va a ser una nueva zona estratégica y es preciso que los jugadores dominen esta parte del territorio. Así que por esas razones es que Estados Unidos quiere a Groenlandia tanto. Así que hay que estar prestos a eso y Putin de nuevo nos señala un poco de que esto puede ser real. Siguiente cosa que pasó, curiosidad de pronto que pasó en esta última semana, es que la revista Político sacó una noticia donde decía de que aparentemente Mox iba a estar en la Casa Blanca por ahí como 2 o 3 semanas nada más, en este mes, mejor dicho, de que ya se iba a retirar en este mes que venía, pero directamente unas horas después de que el Político sacó esta publicación, desde la Casa Blanca señalaron esto como fake news, como una noticia totalmente mentira, y el mismo presidente Trump salió a decir de que Mox abandonará su cargo cuando complete su increíble trabajo en la Casa Blanca. Asimismo nos recordó desde el Air Force One, que le hicieron estas preguntas, que de hecho ahora le hacen muchas entrevistas en el Air Force One, de que él es un empleado como con carácter especial de la Casa Blanca, y este tipo de empleados tienen hasta 130 días para estar en el cargo. De 360 que hay, solo tienen 130 días para estar en el cargo. Así que de una u otra forma nos dice que sí, efectivamente Mox no va a estar ahí eternamente, pero no es como que se vaya a ir ya o en 2 semanas, o como algunos decían, como que la cosa no está funcionando mucho. Y de hecho, desde esa misma entrevista del Air Force One, decía de que Doge había hecho descubrimientos impresionantes, de que obviamente a él le gustaba tener a Mox de su lado porque es una persona interesante, inteligente,
y de que habían encontrado algo horrible, algo terrible, de lo cual no dijo más cosas. Así lo dice, por ejemplo, el titular aquí de Fox News que están viendo. Trump quiere que Musk esté en la administración. Dice que Dodge ha encontrado algo horrible hoy. Algo de lo que no dijo más cosas, pero que encontraron algo así. Algo terrible. Así que ahí está una justificación más para que Musk esté en Dodge, en este departamento de la eficiencia gubernamental, que efectivamente ha llevado a la reducción de temas como el USAID y otros estamentos gubernamentales que ya no tienen el fondeo que tenían en administraciones anteriores. Así que veremos qué pasa, veremos si después nos dicen qué fue eso horrible que encontró Elon Musk. Y a ver cómo termina su trabajo, su relación en la Casa Blanca, porque ahí mismo lo dice, él también tiene que volver, aquí mismo lo dice, él también tiene que volver y dirigir sus empresas o las empresas pues que tiene. Así que va a cumplir este periodo de los 130 días que se acabarían en mayo y veremos qué ocurre después con el señor Elon Musk. Y bueno, vamos a seguir adelante porque como ven, esto es como una recapitulación así un poquito a grosso modo de lo que ocurrió en esta semana. Y vamos a pasar ahora a lo más central que ocupa los titulares y que está ocupando en este momento todavía todos los titulares del mundo, a nivel mundial. Esto se califica ya como una guerra mundial arancelaria. Y este es el señor artífice de esta obra, el señor Donald Trump, que está sosteniendo ahí, como si fueran las tablas de Moisés, estas tarifas recíprocas. Podríamos decir recíprocas entre comillas, y han estado sujetas en bastante, ¿cómo decirlo? Revuelo. Estas tarifas, porque, bueno, ¿cómo fue la lógica central de todo esto? Esto se presentó el día 2 de abril, la semana pasada, justo el miércoles, en el que él llamó un evento de el Día de la Liberación. Y ustedes pensarán, ¿pero y liberación de qué? ¿De los aliens, de los Illuminati, del Reino Unido? ¿De quién se están liberando? ¿De Israel? Pues no, aparentemente, según las palabras de Donald Trump, se estarían liberando de todo ese maltrato que el mundo le da a los Estados Unidos. Suena hasta chistoso decir, de ese maltrato y de las condiciones injustas que el mundo le pone a los Estados Unidos. Según él, nos saca esta tabla donde hay impuestos que le ponen a Estados Unidos de hasta el 67, 90%, 39%, 64%, y él va a responder o dijo que iba a responder con la misma medida. ¿Cómo fue la lógica de los impuestos? Porque fíjense en una cosa, en esta parte de la tabla, vamos a ponerla más aislada en la siguiente imagen, de pronto se ve mejor, no sé si se ve mejor, tal vez un poco más borroso, pero sí, tal vez está más borroso. En esta parte de la tabla, en la primera columna, estaría el porcentaje del que los países le cargan a los Estados Unidos. Es decir, China supuestamente tendría un 67% de tarifas cargadas a los Estados Unidos. La Unión Europea unos 39%, Vietnam un 90%. Y de esta manera, entonces lo que se hizo fue, primero, poner un baseline de 10% en las tarifas. Es decir, lo mínimo era un 10% para todos los países que tuvieran menos de cierto porcentaje. Como el 10%, pues te quedas con el 10%, como es el caso aquí de este país. Y los otros, los que tuvieran más porcentaje, pues tendrían la mitad de esa carga. Es decir, China tenía 67% de carga impositiva hacia Estados Unidos, entonces Estados Unidos le va a poner un 34%. Entre comillas, porque el caso de China, que fíjense una cosa, China sale acá en la tabla en primer lugar, como quien no quiere la cosa, mejor dicho, como quien quiere recalcar que China es el primer pensamiento que tiene Donald Trump en la mañana cuando va a tomarse su café, sus aspirinas o sus estimulantes. Es el primer pensamiento que le viene a la mente. China, China, China. He loves China. Y le va a cargar 34% más un 20% que ya tenían, recuerden, del mes pasado, cuando hubo todo este boroló con los impuestos a China, México, Canadá y Colombia incluso. Pues ahora quedaría con un 54% real de lo que le impondría.
Y así con todos los países de la lista, suman bastantes países, dentro de esos también claramente está Colombia, no está México en este caso, está Israel, por ejemplo, de ese tipo de países, India, Japón, Taiwán, Brasil también está como con un 10%, no está Rusia, por cierto, en las tablas no está Rusia, y fue una de las preguntas que les hicieron, ¿por qué no está Rusia allí? La respuesta de la Casa Blanca es directamente que Rusia pues ya tiene sanciones. Y sí, efectivamente Rusia tiene 19.000 sanciones. Eso es real, tiene como 19.000 o más sanciones aplicadas por los Estados Unidos y por otros países, pero además no quisieron incluirla en esta lista según ellos porque pues se está transitando en un periodo de negociaciones en cuanto a Rusia y Estados Unidos se refiere y por lo tanto no quieren mezclar una cosa con la otra y que de pronto no entren las tarifas dentro de esas mismas negociaciones. Eso es la respuesta de los Estados Unidos de por qué Rusia no está en esta tabla. Pero además añaden de que eso no impide que más adelante pues Rusia sea tratada igual que los otros países o se vea susceptiblemente atacada también por estas mismas medidas. Así que es por eso la razón de por qué no está Rusia en esta tabla. Pero la que sí salió directamente a protestar de una vez fue China. No estuvo nada contenta con esta jugada del señor Trump. Y aquí lo marca RT diciéndonos el contraataque chino. El as bajo la manga que afectará una producción crítica para Estados Unidos. Dice así, la iniciativa es parte de un paquete de contramedidas comerciales de Pekín contra los aranceles masivos impuestos por Donald Trump. Aquí efectivamente RT nos dicen que esto va a ser una medida estratégica. Dice, China elaboró una lista estratégicamente con el fin de seleccionar los elementos cruciales para la economía estadounidense. Estos serían las tierras raras, restricciones que tendrán en cuenta todos los socios comerciales que abarcan 7 categorías de tierras raras, medias y pesadas, incluidos artículos relacionados con el samario, el gadolinio, el terbio, el disprosio, el lutecio. Yo no sé si ustedes sabían que existían esas tierras, yo no, son rarísimas, la verdad. El escandio y el litrio. Además, se abarcarán los imanes permanentes y otros productos terminados que serán difíciles de reemplazar, advirtieron los analistas citados por Reuters. Todos estos nombres raros, estas tierras raras que acabamos de ver, son especialmente necesarias para la industria de alta tecnología y también armamentística. Así que esto también sería un golpe para los Estados Unidos, que no poderlo conseguir como tan económicamente. De la misma manera, China o las autoridades chinas declararon que van a imponer en respuesta a partir del 10 de abril, es decir, esta semana que entra, tarifas adicionales del 34% a las importaciones de los Estados Unidos. Es decir, China decidió pues también jugar al tit for tat. Tú me impactas, pues yo te impacto, porque esto era una medida unilateral para los chinos. Ahí decía también, desde Pekín señalaron que la práctica de Estados Unidos no se ajusta a las normas comerciales internacionales, menoscaba gravemente a los derechos e intereses legítimos de China y es una típica práctica de intimidación unilateral. China insta a Estados Unidos a que levante inmediatamente sus medidas arancelarias unilaterales y resuelva sus diferencias comerciales mediante consultas de manera equitativa, respetuosa y mutuamente beneficiosa. Respuesta muy diplomática de la contraparte china, pero que va cargada también de ira, de la ira de Pekín. Asimismo, también desde el South China Morning Post, nos ponían este artículo en el que hablan de después cómo fue la reacción de Estados Unidos. Porque después de esto Trump ha estado hablando bastante. Este fin de semana estuvo jugando al golf por allá en Florida. Pero además de eso, dijo de que estas tarifas van a golpear a China mucho más duro que a los Estados Unidos. Esto en respuesta al aumento o a la apuesta de China en respuesta o en represalia a sus propias tarifas. Dice, el presidente americano le dijo a los estadounidenses de que se agarren duro, así directamente, de que se sostenga duro. Advirtió que va a haber dolor hacia adelante, pero promete que los Estados Unidos va a ganar. Asimismo dijo en el Air Force One, en estas mismas entrevistas que dio en el Air Force One el día de hoy, de que estas medidas, de que estas tarifas son como una medicina.
una medicina dura de tragar, de esa que es agria, amarga, pero que va a ser beneficiosa para los Estados Unidos de aquí en adelante. Ahí la pregunta es para ustedes, para todo el mundo. ¿Será que sí serán beneficiosas? Nadie lo sabe, creo que no, pero lo que deja es un mapa de mucha incertidumbre en el ambiente. Aquí entonces, de este Morning China Post, pues nos dicen un poco cómo fue el evento, cómo se ha recibido esto y las exclusiones que han habido también en algunas partes. De momento también nos dicen de que hay países que ya están empezando a negociar, ya han llamado directamente a la Casa Blanca. Según la Casa Blanca dicen que al menos 50 países ya están llamando para negociar y hay ciertas cuestiones que se podrían estar excluyendo. Veremos qué ocurre en esta semana, si se empiezan a ver negociaciones, porque de facto, y esto es en mi opinión, esto fue como poner un baseline para empezar a negociar y tratar de pronto de salvaguardar la economía de los Estados Unidos. Empezar a negociar, no tipo de esto es lo que yo digo, es lo que se hace, sino de aquí para allá, miremos cómo mejoramos las cosas y tratar de ganar todos por igual, pero es todo un caos. La agencia TASS también nos reportaba un poco cómo ha sido todo el tema de esta movida, de todas las tarifas y las respuestas que han tenido por parte de diversos países, cómo han sido sus respuestas desde la parte de India, de Vietnam, cómo respondió o cómo se aplicaron en toda esta parte del mundo, las reacciones de Europa, en este caso, que Europa, siendo uno de los clásicos aliados de Estados Unidos, dice que profundamente lamenta la decisión de los Estados Unidos de imponer el 20% de tarifas en las importaciones en la Unión Europea y no ven justificación para esto. Así que están bastante preocupados por esta cuestión. Lo mismo dice el ministro Donald Tusk de la Unión Europea, están muy preocupados. Asimismo, también en Asia, Beijing, ya vimos que directamente van a responder con esta severidad. Reacciones desde Australia, desde Nueva Zelanda, desde Canadá hasta Sudamérica, todas las partes del mundo, todo el globo está muy preocupado con esta cuestión y el miedo mayor o el miedo que se da en este momento es de que haya una inflación o de que incluso los Estados Unidos entren en una recesión que podría afectar al mundo. De por sí aquí en el Southwest Morning China Post nos decían de que esto recuerda a lo que pasó en 1930, que en esa época estábamos el mundo estaba en la Gran Depresión y se pusieron estas sanciones o estas medidas de reserva de tarifas que lo que hicieron fue ahondar más en la Gran Depresión y hacerla mucho más profunda. Así que recordemos, los años 30 no fueron muy buenos para el mundo en general y fomentó el crecimiento de nacionalismos y el fascismo en Europa. Así que esperemos que la historia obviamente no se repita, pero que tampoco rime en esta situación. Aquí también tenemos una gran columna que es del maestro, del doctor Alfredo Jalife Rame, para la jornada que nos hablaba de todo este caos. Dice que tras el anuncio arancelario de Trump, Wall Street perdió $6 billones en solo 2 días, lo que representa la mayor caída desde la pandemia del COVID. Y sí, precisamente el jueves ya se veía la caída y el viernes seguía con caída y en este momento los futuros están en caída y veremos qué pasa mañana con el mercado, que recordemos en fin de semana los mercados cierran pero el lunes vuelven a abrir y veremos si siguen de caída libre porque así ha pasado, ha caído el Dow Jones, el S&P, el Nikkei de Japón, todas las bolsas han sido golpeados, todo el mercado ha sido golpeado por esta debacle que, lo que les decía, marca incertidumbre. Y al inversionista no le gusta nada la incertidumbre. Prospera cuando el futuro se ve brillante, pero cuando no, prefiere mejor irse, vender y estar a salvo. Así nos dice el maestro Alfredo Jalife, en medio del tornado provocado por Trump 2.0 en la primera guerra comercial mundial. Él la califica así: primera guerra comercial mundial, que oficializa el fin de la nefaria globalización neoliberal. Se insinúa el reordenamiento simultáneo de un G2 geoestratégico entre Estados Unidos y Rusia, la geopolítica detrás de los aranceles de Trump y el fin oficial de la globalización. Estas son palabras mayores.
Son palabras mayores y varios analistas y el doctor Alfredo Jalife, que es de los mejores, si no el mejor aquí en Latinoamérica y segundo en el mundo, si no estoy mal, ya están marcando de que es el fin de la globalización, es el fin del globalismo directamente y ya se tendría contra las cuerdas a este clan sorosiano que es globalista. Y entonces estamos hablando de un mundo que volvería a ser más bien más encerrado, digamos, en sus países, como que volvemos a una época en que cada país quiere estar seguro de sus cosas y no depender tanto de los demás. Y hay un tema especial con los Estados Unidos, si no estoy mal, lo decía aquí el mismo Thierry Meissan, Aleister Crowell, que también lo recomienda aquí el profe Jalife. Y es que el tema es que los Estados Unidos ha basado su economía con el dólar, con la supremacía del dólar y en contraparte han debilitado su manufactura. Al debilitar su manufactura, pues, ¿qué pasa cuando el mundo deja de pronto de comerciar con el dólar y el dólar ya empieza a dejar de ser como la moneda de reserva? Pues efectivamente, si no tenías esa infraestructura o esa manufactura, empiezas a perder potencial, empiezas a dejar de crecer. Es decir, si tu economía solo se basaba en la venta del dólar y de repente se desaparece, pues ¿a dónde se va tu economía después? Es la pregunta principal que nos quedaría de lo que está tratando de pronto de hacer Trump, que tal vez algunos lo ven como un control de daños en el que está reconociendo de que Estados Unidos está perdido y está tratando de sacarlo o dejarlo en una mejor posición en esta caída del globalismo, del orden anterior o del llamado orden post Segunda Guerra Mundial, que ya Vlad Putin dijo de que ya se desapareció. Ese orden post Segunda Guerra Mundial ha caído, ha desaparecido y ya le dio paso a la nueva multipolaridad. Así son las cosas. Así que vamos a ver qué ocurre. También entonces estaba aquí el artículo que lo recomiendo mucho de Aleister Crowell. Nos dice que la debilidad estratégica puntea en el balance o pincha en el balance del poder mundial. No sostengan ilusiones. No hay nada más allá de esta realidad. Esas son las palabras de Vladimir Putin, que acá lo quotea Aleister Crowell. Dice, acá está cuiteando más o menos cuál era el plan estratégico de los Estados Unidos. Porque él nos recuerda que el plan de Estados Unidos era como tener subordinado a Rusia, apartar a Irán del mapa y después apartar a Rusia de China y con eso él quedar dominando. Y él nos decía, o Witkoff explicaba más o menos la estrategia de Trump así. La siguiente cosa es, necesitamos un trato con Irán. Ellos son el benefactor de ejércitos proxy, pero pueden obtener organizaciones terroristas que eliminen esos riesgos. Luego, normalizarlo todo. Cuando dicen normalizar se refieren a Israel, a que Israel acabe con todo lo que está en ese plano. Ojo con las palabras. Ese normalizar es como dejar todo a imagen y semejanza de Israel en esa zona del Medio Oriente. Pienso que el Líbano podría normalizar con Israel. Es realmente posible que Siria también. Así que también Yolani en Siria, que es un tipo diferente. Este Yolani al-Golani, que era un asesino, que ahora es un tipo diferente, nos está diciendo, puedan conducir a Irán a algo parecido como Líbano. Siria y los saudíes pueden firmar una normalización, un tratado de normalización con Israel. Eso sería épico, nos dice Witkoff desde los Estados Unidos. Pero resulta que esto sería como la situación fantástica. Aquí lo dice Aleister Crowell. Rusia sería reducida a un estado de suplicante e Irán tendría que llevarse eso, tendría que aceptarlo. En ese fantástico pensamiento, fantástico no porque sea genial, sino de fantasía, el equipo Trump podría contemplar, o mejor dicho, enfocarse en su principal adversario, China. Pero Putin, por supuesto, entiende esto bien y ha desbancado esas ilusiones diciendo que hay que dejar las ilusiones de lado y dijo la semana pasada, las acciones y restricciones son la realidad de hoy. Juntas con una nueva espiral en la rivalidad económica que se ha
desatado. No hay que sostener ilusiones o no hay que tener ilusiones. No hay nada más allá de esta realidad. Las sanciones no son ni temporales, ni están ni son medidas objetivas. Constituyen un mecanismo de sistémica presión estratégica contra nuestra nación. A pesar de los desarrollos, o sin importar los desarrollos globales y los cambios en el orden internacional, nuestros competidores van perpetuamente a buscar a contrarrestar a Rusia y disminuir su economía y sus capacidades tecnológicas. No deberían esperar un completo libre mercado de pagos y transferencias de capital. No deberían contar con los mecanismos de Occidente para proteger los derechos de los inversores y los emprendedores. No estoy hablando de ningún sistema legal. Ellos simplemente no existen. Ellos existen allá afuera por ellos mismos. Ese es el truco. ¿Lo entienden? Esas son las palabras del que dicen el zar de Vladimir Putin, que nos dice eso. Efectivamente, no hay que tener ilusiones sobre esto y estamos marcando, o se enmarca todo, en este cambio de mundo. Asimismo, también nos escribía por acá Thierry Meyssan, que Thierry Meyssan es como el mejor analista geopolítico del mundo. Lo escribía aquí para la red Voltaire.net. Palabras lapidarias que solo alguien de ese calibre podría lanzarse. Fin del imperio estadounidense. ¿Resistirán las instituciones intergubernamentales? Es la pregunta que se hace Thierry Meyssan y nos dice: el trumpismo está modificando los Estados Unidos de América, incluso en el ámbito de las relaciones internas dentro del país, pero también está modificando la vida política interna de sus aliados. Puede parecer extraño que dirigentes europeos critiquen al presidente de Estados Unidos por la política que aplica dentro de su país, críticas que violan el principio de no injerencia en los asuntos externos de otro Estado. En realidad, a los dirigentes europeos no les importan las reformas que Donald Trump está haciendo en su país, sino las consecuencias que las reformas aplicadas en Estados Unidos están teniendo dentro de sus propios países, y esas reformas solo están comenzando. Ahí nos hace una recapitulación de lo que está pasando, y también nos dice lapidariamente: el G7 y la OTAN ya no funciona en la situación actual. Nos recuerda ese carácter decadente que tienen en este momento las organizaciones estadounidenses, y nos recuerda esto de que hace 2 semanas, el 19 de marzo, la Rand Corporation, o sea, el tanque pensante del lobby militar o industrial estadounidense, sugería crear un Consejo de Disuasión Europea en el que estaría reunido Francia y otros estados europeos claves como Alemania y Polonia. Pero sin ejércitos convencionales sólidos, las armas estratégicas nucleares no sirven como medios de disuasión. Es un hecho que los europeos no cuentan con las fuerzas armadas sólidas. Los ejércitos de Francia y Reino Unido no están concebidos para defender su territorio nacional, sino para participar en intervenciones neocoloniales, principalmente en África. Lapidario, genial lo que acaba de decir aquí Thierry Meyssan, y nos recuerda incluso de que las armas que ha dado Estados Unidos tienen un sistema de bloqueo que ellos pueden utilizar en cualquier momento cuando alguno de estos se le dé por hacer alguna aventura militar. Ellos lo podrían bloquear porque no quieren que sus propias armas les estén apuntando a ellos mismos. Así que en este momento es como que la Unión Europea tiene sí como cerca de 30 ejércitos, pero todos dispersos, todos desarticulados, todos que podrían estar sin la ayuda de Estados Unidos a desbandada, así que no tendrían nada de poder, y el G7 mismo ha perdido bastante notoriedad. Ya ni siquiera ahí decían que asistían a las reuniones del G7, ni siquiera presencialmente, ni siquiera a la videollamada asistían a las reuniones del G7. Así que ahí está el golpe a las instituciones gubernamentales de los Estados Unidos, al G7, y este cambio de paradigma mundial que estamos viviendo, que hoy por hoy se ve acrecentado con estas tarifas arancelarias
que están marcando el fin tal vez del globalismo. Algunos ya lo dicen, es el fin anunciado del globalismo y vamos a ver en qué territorio vamos a entrar. Así que hay que estar muy preparados. Es emocionante, la verdad, pero aterrador al mismo tiempo. Y bien, vamos a cerrar finalmente con una última noticia y había dejado a Francia porque esta noticia fue ya de la semana pasada, pero hoy estuvo haciendo también una aparición Marine Le Pen, porque resulta que Marine Le Pen fue hallada culpable en los tribunales de Francia de malversación de fondos y condenada a unos 2 años de cárcel, que tal vez pague en casa por cárcel con este brazalete, ustedes saben, que ponen en la casa para que no huya a ninguna parte, y inhabilitada, que esto es lo peor, inhabilitada para presentarse a la carrera o a la candidatura por la presidencia. Fue inhabilitada por 5 años y no puede presentarse a las elecciones. Marine Le Pen, ¿quién es? Dirán ustedes tal vez si no la conocen. Ella era la líder del partido que llaman de extrema derecha en Francia. No recuerdo en este momento el nombre del partido, pero ella era la líder de este partido que había surgido o que ha tenido bastante popularidad en este último periodo. El año pasado incluso vimos cómo le fue a su partido realmente bien, quedando en segundo lugar, si no estoy mal, en las elecciones. Y en esta fecha o en esta semana, pues resulta que es hallado culpable de malversación de fondos y no podrá presentarse a la próxima elección presidencial. ¡Oh, qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Que de repente la política más importante o más popular del país esté inhabilitada. ¿Ustedes creen que es una decisión como justa? ¿Como que salió de la nada de repente la justicia de su trabajo? ¿O más bien sea un trabajo político interno? Aquí lo dice precisamente la BBC, nos explica qué fue lo que ocurrió y efectivamente cómo fue el caso. Según Le Pen, pues ella no ha cometido ninguna irregularidad, de que no tiene ninguna sensación de haber cometido nada más, pero las pruebas aparentemente son contundentes. Sin embargo, desde ya van a empezar la apelación en el juzgado para ver qué se puede hacer, al menos que no tenga que pagar cárcel o que pueda volverse a presentar a las elecciones. Si la apelación saliera positiva, podría volver a presentarse a las elecciones, pero aparentemente no pasará. Y se hacen la pregunta, ¿quién la reemplazaría entonces en 2027? Y los ojos estarían puestos en el jovencito, un jovencito que se llama Bardella. Tiene 29 años, Jordan Bardella, es el joven presidente del partido, miembro del Parlamento Europeo, y él sería la principal alternativa de este partido que cada vez coge más fuerza y que con esto seguramente vaya a coger mucha más fuerza. Incluso aquí en análisis de BBC decían esto: para ser justo, no fue solo ella quien no esperaba este veredicto. Muchos comentaristas declararon que sería una parodia de la democracia si la política más popular del país no pudiera presentarse a las elecciones presidenciales. Incluso los peores enemigos de Marine Le Pen, como el líder de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon y el primer ministro François Bayrou, dejaron claro que consideraban que una inhabilitación inmediata sería injusta e imprudente. Pero ha sucedido, y ahora la agrupación nacional tendrá que empezar a pensar en un plan B para 2027 como Bardella. Ahí está la noticia, y hoy Marine Le Pen, hoy domingo, hacía una sesión, no, sino como un meeting de pronto en el que se manifestaba pues sobre este caso claramente, y había mucha gente apoyándola. Quiero que miren esto, dura solo un minutico. Ahí la tenemos. C'est pourquoi il faut arrêter de nous reprocher de critiquer une décision de justice. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. No es una decisión de la Corte, es una decisión política. Nous sommes de ceux qui ne se résignent pas, qui ne s'inclinent pas, qui n'abdiquent pas. No nos arrodillamos, no abdicamos, es lo que está diciendo. Como ven, mucha gente apoyándola. Nous savons que derrière les droits et les libertés que nous invoquons,
Sabemos que detrás de estos derechos que invocamos estamos defendiendo los derechos de la libertad de los franceses y del pueblo francés, en particular aquellos franceses discriminados por su propio país. Palabras de Marine Le Pen frente a su pena o la que le han impuesto en Francia, y veremos qué ocurre si de pronto logra apelar la decisión del juez o ya no la volveremos a ver en un largo tiempo. Pero recuerden que a veces que los metan en la cárcel no significa que acaben con ellos, sino significa que los hacen más fuertes. Recuerden que cierto señor de cierto bigote también estuvo en prisión antes de acceder al poder. Pero no solo por el lado de los malos. Mandela también estuvo en prisión 20 y tantos años antes de acceder finalmente al poder. Así que el hecho de que esté en prisión, retirada del cargo, puede ser algo parcial para Marine Le Pen y que después vuelva con más fuerza. Veremos qué ocurre, pero al menos le han logrado poner la zancadilla. Y bien, amigos, ese es el resumen o el vistazo global a lo que está pasando en el mundo. Espero lo hayan disfrutado. Si llegaron hasta acá, son los mejores. De verdad, gracias. Compartan este video. Déjenme sus impresiones, qué piensan. Like, suscribir, todo esto. Y nos vemos en 8 días, si es que el mundo no se ha acabado por las guerras comerciales. Que estén muy bien. Adiós.